Okay, guys, so today, like I said before, vamos a hacer un repaso, ¿cierto?, del simple past. ¿Ok? Recuerden, como dice este GIF acá, el pasado, ¿cierto?, lo ocupamos para describir cosas que ya sucedieron, ¿cierto?, que ya terminaron y que están obviamente in the past, ¿ok? Recuerden que to form the simple past, nosotros podemos utilizar adverbios de tiempo, ¿cierto?, como por ejemplo, la semana pasada, ayer, el mes pasado, en el año 2005, etcétera. ¿Ok? Recuerden a los que van ingresando, ¿cierto? Ingresar con su audio en silencio, perdón, el micrófono en silencio. Okay, guys, so this is what we're going to do today. Y regarding our objective, ¿qué vamos a hacer? Express actions that happened in the past, expresar acciones que sucedieron en el pasado. Distinguir, y esto es algo que hemos visto en las clases anteriores, between the regular and the irregular verbs, que ya debería ser algo que ustedes dominaran. Recuerden que en inglés los verbs, the actions, se pueden dividir de dos formas, dos categorías, regulares por un lado, a cuales nosotros necesitábamos agregarle ed al final para el pasado, y los irregulares, que esos son los que se aprenden y que netamente cambian su forma de escribir. Another thing that we're going to do, we're going to follow a story, vamos a seguir una historia, ¿cierto? Vamos a ver un video donde se cuentan acciones que sucedieron en el pasado, and we're going to learn how to make questions, aprender a cómo hacer, en este caso, escribir, formular preguntas sobre events in the past. Ok, guys, so here, por eso activé el chat el día de hoy. Esta es una pequeña trivia, así que las personas que vayan participando, yo les voy a dar una décima, ¿cierto?, en la prueba de diagnóstico. Ok, so we have here certain questions. Tenemos algunas preguntitas. Ahí viene Camilo y Catalina ingresando. So, como les dije, chicos, participar, con esto ustedes pueden ganarse una décima, ¿cierto?, para la prueba de diagnóstico. So, the first one, yo necesito que ustedes me digan si estas son verdaderas o falsas. Como siempre, chicos, en el chat ustedes ponen mi nombre, envían mensaje a tal persona, me ponen mi nombre y así yo lo veo yo solamente. Ok, the first one, it says, to form the past simple, para formar el pasado simple, we add ed, agregamos ed al final of the regular verbs. ¿Es esto verdadero o es falso? Les pido por favor que pongan mi nombre, ¿cierto?, para que ustedes me vayan, para que a mí me vayan llegando las respuestas solamente, para que no las vea el resto de sus compañeros. Ok, vi la respuesta de Tomás. Tomás, te voy a anotar acá. Ok. La primera decía, para formar, ¿cierto?, el pasado simple, agregamos ed al final de los verbos regulares. Ustedes deben decir si esta es true or false, si es verdadera o es falsa. Me viene Bastián ingresando. Tomás preguntaba qué es una trivia. Las trivias son preguntas. Ok, recuerden, chicos, de ingresar, ¿cierto?, siempre con su micrófono apagado. Then the next one, la segunda, chicos, dice, there are many different types of ending of regular verbs in simple past. Hay muchos y diferentes tipos de endings, o sea, cómo terminan, ¿cierto?, los verbos irregulares en el pasado simple. O sea que la forma en cómo se termina la palabra, el verbo en inglés, se escribe de diferentes formas. ¿Es esto verdadero o es falso? Ok, ahí vi David que envió el mensaje. Ok, David, I wrote your name. What about the rest, guys? ¿Cierto? La segunda dice, there are many different types. Ok, voy a repetir aquí. Dice que hay distintos tipos, muy diferentes, de cómo se termina la palabra o el verbo en los verbos irregulares en el pasado simple. Recuerden que en el pasado simple teníamos dos tipos de verbos, regulares e irregulares, y aquí están diciendo que los irregulares, ¿cierto?, la forma en cómo terminaba o lo que se le agregaba al final era distinto. Había muchas formas que se podían hacer. Ok, what about the next one, guys? La siguiente dice, we use did, utilizamos did plus o más not, luego el verbo en infinitivo para hablar de los casos negativos con todos los verbos. O sea, que cuando nosotros queremos expresar una acción en negativo, ¿cierto?,
debemos utilizar did más not. Y el verbo, ¿cierto?, debe estar en infinitivo o presente. ¿Es esto verdadero o es falso? What do you think, guys? ¿Cierto? Acá dice que utilizamos did más not, ¿cierto? Más el verbo en infinitivo, ¿cierto? Para crear negaciones en el pasado simple, para todos los verbos. ¿Es esto verdadero o es falso? Recuerden que en inglés, ¿cierto? Para hacer negaciones y preguntas, uno normalmente recurre a los auxiliares, y nuestro auxiliar, ¿cierto? En el pasado simple va a ser siempre did. ¿Ok? Then number 4, la número 4 dice, utilizamos did más el sujeto, ¿cierto? Más el verbo para crear preguntas con todos los tipos de verbos. O sea que estamos utilizando did al principio de nuestra oración, luego viene el sujeto y luego el verbo para crear preguntas. ¿Es esto correcto o es incorrecto? What do you think? Luego la segunda dice, hay reglas claras sobre cómo terminan los pasados irregulares de los verbos. O sea que hay patrones, que existen reglas, ¿cierto? Patrones que uno puede utilizar para crear el pasado simple de los verbos. ¿Es esto verdadero o es falso? Recuerden, chicos, que yo les insistí bastante en las clases anteriores que ustedes tuvieran la lista de los verbos en inglés, ¿ok? Eso es lo más importante que pueden tener. Y la lista que yo les envié, ¿cierto? Contenía tantos verbos regulares como irregulares. ¿Ok? Then we have the next one, tenemos la segunda, dice, you have to learn all the different irregular verb forms of the past simple. Te tienes que aprender todas las formas irregulares de los verbos del pasado simple. Esta puedo decir que es verdadera, porque es mucho más fácil si ustedes se aprenden los que son irregulares y que se escriben de manera diferente versus a los regulares que solamente se les añade ed. ¿Ok? Recuerden que para crear negaciones utilizamos did más el not o didn't, entonces en este caso esta sería verdadera, y para crear las preguntas, ¿cierto? Utilizamos did más el sujeto, y luego viene el resto de la oración, y nunca olvidar el símbolo de interrogación al final. ¿Ok? Recuerden, nuestro auxiliar en el pasado va a ser did. Se le va a agregar un not para negación, y luego, cuando es pregunta, ya se le quita el not y solamente va did al principio. ¿Ok? So guys, son algunas, ¿cómo se llama? Examples, ¿cierto? Ejemplos de la tarea que ustedes me tenían que enviar. ¿Ok? So the homework was this one. La primera que tenían que hacer, los verbos que estaban en paréntesis, ¿cierto? Ustedes los tenían que buscar en la lista y cambiarlos al pasado. Los verbos que estaban acá entre paréntesis estaban siempre en presente. Entonces, guys, for example, we have the first one, the verb is wake up, despertarse, y en este caso, el pasado simple, recuerden que el pasado simple siempre es la segunda columna de los verbos, era woke up. Por ejemplo, I woke up at 6 a.m. yesterday. Me desperté, ¿cierto? Porque es pasado, a las 6 de la mañana ayer. My mother, ¿ok? Aquí teníamos que buscar dos verbos, teníamos have, que era el primero que estaba acá, y el segundo que era is, ¿ok? So it says my mother, ¿cierto? Y el pasado del verbo have, si ustedes lo buscan en la lista, es el had, ¿ok? Y luego, el otro verbo, que era el is, el pasado de is es was. Catalina en el chat pregunta si era con nota. Sí, Catalina, todas las tareas que yo doy van con una nota, ¿cierto? Que al final de semestre va directa al libro, ¿ok? What about the next one? The next one decía I drink, ¿cierto? Yo bebo mucho café, ¿cierto? Pero yo quería decir yo bebí mucho café el lunes pasado. Si no me sé el pasado de drink, ¿cierto? Voy a la lista de los verbos y ahí me va a salir que es drunk. Por eso yo insisto, chicos, que ustedes deben tener la lista de los verbos sí o sí, porque así, si no se lo saben, los van a poder sacar de ahí. La idea es que mientras más usen los verbos, ustedes se los vayan aprendiendo. Es la única forma de aprender, ¿cierto?, los verbos en inglés y cualquier vocabulario.
What about number 4, ¿cierto? Los verbos entre paréntesis eran eat y luego era is, y ustedes buscaban en la lista, ¿cierto? Y les salían los correspondientes cambios como ate and was. Y luego la segunda parte de la tarea, ¿ok? Ustedes que tenían que hacer, cambiar estas oraciones que ya están en pasado, ¿cierto? Pasado simple, tenían que pasarlas, ¿cierto? A casos negativos. Estas eran afirmaciones, o sea que estas cosas sí sucedieron, y luego ustedes tenían que decir que estas no se llevaron a cabo, no sucedieron. For example, they say they cleaned the classroom. Ellos limpiaron el salón de clases, ¿cierto? Y si ustedes ven acá, utilizamos la regla que dijimos al principio, did más not, o la contracción didn't, y luego el verbo volvía a su estado original, ya no llevaba el ed. Si ustedes miran acá estos tres verbos, cleaned and asked, ¿son verbos regulares o verbos irregulares? Fíjense en la terminación que llevan, ¿cierto? Ed, cleaned and asked, ¿cierto? Versus este que es went, estos serían verbos regulares o irregulares. Recuerden que los verbos regulares, ¿cierto? Eran los que se les agregaba al final una ed. Si se fijan, las formas originales del verbo, ¿cierto? Clean, le agregamos ed, clean. Al ask, que es preguntar, se le agregó ed. Entonces estos dos son ejemplos de verbos regulares. Versus go, que es un claro ejemplo de verbo irregular. ¿Ok? Las tareas, chicos, sí, me las pueden enviar. ¿Ok? Don't worry, you can send them. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenían que hacer, como les explicaba, era cambiar al caso negativo. Tenemos, por ejemplo, we went shopping last week. Fuimos a hacer las compras la semana pasada. Y en este caso teníamos que decir que esto no sucedió. We didn't go. Si se fijan, aquí al verbo, al usar el didn't, el verbo queda en su estado original. Eso es súper importante, chicos. Acá lo mismo sucede. She asked a lot of questions. Ella hizo muchas preguntas o preguntó mucho. She didn't ask. Y no agregamos el ed porque esta primera palabra es la que va a pasado. ¿Ok? Preguntas con esto, chicos, pueden levantar su mano, encender el micrófono o netamente escribir en el chat. Recuerden que para hacer negaciones utilizamos did más not o el didn't, que es la versión corta, y el verbo después ya no lleva ed ni se cambia la forma de escribir. ¿Ok? Esa es la regla. En las afirmaciones, como están acá arriba, ustedes ahí deben utilizar la lista de los verbos y buscarlos. Recuerden siempre en la segunda columna. So guys, do you have questions with this? ¿Tienen preguntas, dudas con esto de los verbos, de cómo se hacían las negaciones? Recuerden, did, ¿cierto? Más el not o el didn't, que es la versión corta. Y acá en el caso de las afirmaciones, ¿cierto? Ustedes buscan y utilizan su lista de verbos. Questions with this, guys? Oscar, Jaime, Camilo, Martín. Do you have questions with this? Is it clear? ¿Necesitan que explique nuevamente o está claro? Recuerden que la otra semana, ¿cierto? Es la prueba de diagnóstico. ¿Ok? Así que necesito saber si a ustedes les quedó claro esto, si necesitan que explique. Niño. ¿Ok? All right, guys. Entonces, ahora hoy día, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a ver un video y aquí necesito que ustedes presten atención. We're gonna watch a video. Es una situación, ¿cierto? Una conversación de una familia y ellos hablan respecto a lo que le sucedió a esta mamá, ¿ok? Vamos a ver el video one time, vamos a ver el video una vez. Esto es de acuerdo a un suceso que ocurrió en un aeropuerto, ¿ok? Es como una historia sobre un aeropuerto, ¿ok? So guys, I'm going to show you this, and we have here some questions. Tenemos acá algunas preguntas que quiero que ustedes presten atención en el video. La primera dice, escribe, ¿cierto? Write down, escribe los verbos que escuches en la conversación. Aquí este video, los verbos están súper fáciles porque los muestran, ¿cierto? En color, creo que es naranjo o amarillo, salen ya highlighted, salen destacados, ¿ok? Y luego dice, ¿qué tipo de verbos son estos?
¿ok? Pueden ser regulares o irregulares. Y luego tenemos aquí algunas preguntas. The first one says, what happened to the mother? ¿Qué le sucedió, cierto, a la mamá? When did she see the weather forecast? ¿Cuándo vio ella el weather forecast? El pronóstico del tiempo. What did she take to the airport? ¿Cómo llevó a ella al aeropuerto, cierto? What happened when she arrived to the airport? ¿Qué pasó con ella cuando llegó al aeropuerto? ¿Ok? How long did she stay there? ¿Cuánto tiempo se quedó allí en el aeropuerto? What did she eat on her birthday? ¿Qué comió ella durante su cumpleaños? ¿Ok? And how were the bathrooms at the airport? ¿Cómo eran, cierto, los baños en el aeropuerto? ¿Ok? Javier está preguntando. Mi correo, Javier, es english2020básica@gmail.com. Ahí lo envío. Okay, guys, so pay attention to the video. Presten atención al video. Y luego nos concentramos en las preguntas. Ok, so give me a second. Les voy a compartir, ¿cierto? El video. Ok. Ustedes me dicen si se ve. And here we go. So, this is a situation, como les dije, situación en el ocurre, es respecto al aeropuerto, una situación que vivió una mamá. ¿Okay? I'm so happy to be home. I bet. So, tell us what happened. Well, on Thursday afternoon, I saw the weather forecast on the TV in the hotel, and it said there was a big storm coming. Yes, that was when we spoke. That's right. So, I took a taxi to the airport straight away. I wanted to leave before the storm came. Good idea. Did you get to the airport okay? Yes, I got there, but hundreds of other people had the same idea. The storm arrived faster than anybody expected, so there were no flights. The road to the airport was completely flooded, so nobody could go back into town. We got stuck in the airport. Did you think it would be for so long? Not at all. We all thought one night, possibly two. Did you have enough food? I bought some food on the first day, but it wasn't very good by the third day. On my birthday, I had a packet of crisps and a 2-day-old sandwich for lunch. Poor Mum. What about the bathrooms at the airport? Were you able to have a shower? No, the water pipes froze, so after the first day there wasn't any water. It wasn't nice. That's disgusting. Oh. Don't worry, I'm clean now. So, what did you do all day in the airport? I met some really nice people. We talked, read, played cards. When they found out it was my birthday, one of them gave me his last bar of chocolate. Oh, cute. It was a strange feeling having no internet connection, no phone line. It was horrible not being able to phone you two. We're all so used to being connected all the time. It was hard. I know you think I'm on holiday when I'm working, but it's not always easy, you know. Happy birthday, Mum. Okay, guys. So the situation, basically, la situación, ¿cierto? Se trataba de esta mamá que estaba contándole la historia a sus hijos respecto a lo que ella había vivido durante una tormenta, ¿cierto? En el aeropuerto. ¿Ok? Si se dieron cuenta, durante el video aparecieron muchos verbos que salían, ¿cierto? Escritos de otro color, como yo les había dicho antes. Todos estos verbos, ¿cierto? Correspondían a una categoría. ¿A qué categoría de los verbos correspondían estos? ¿Eran los verbos regulares o eran los verbos irregulares?
eran los verbos irregulares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos eran escritos de una manera diferente, ¿ok? So in this one, we have the, did you catch up any of the verbs? Alguno de los verbos que vieron, ¿cierto? Aparecieron escritos en la pantalla y los pudieron escuchar, ¿cierto? ¿Como cuáles verbos mencionaron? Por ejemplo, teníamos el verbo was. Was es el verbo to be, ¿cierto? Es el pasado del is y del am. I was, ¿cierto? Yo era. She or he or it was. Ese es el pasado. Ok, very good. ¿Qué otro verbo más? Habían varios, porque ella mientras contaba la historia, ¿cierto? Mencionó lo que hizo durante el tiempo que estuvo stuck in the airport. So there were many verbs. Había muchos verbos. Todos los que salían, ¿cierto? En color anaranjado, si no me equivoco, eran los verbos irregulares. Todos estos tienen la particularidad, como ya les he dicho varias veces, de que se escriben de manera diferente y estos son los que ustedes se aprenden de memoria. ¿Ok? The first one, it says, what happened to the mother? ¿Qué le pasó, cierto, a la mamá? ¿De qué se trataba en sí la historia? So, what happened to the mother? La segunda decía, when did she see the weather forecast? ¿Cuándo vio ella, cierto, el pronóstico del tiempo? Ok, the next one decía, what did she take to the airport? O sea, ¿cómo llegaba ella al aeropuerto? Why did she want to leave? ¿Por qué se quería ir? Ok, what happened? ¿Qué pasó cuando ella llegó al aeropuerto? How long was the road to the airport? ¿Cuán largo fue el camino hacia el aeropuerto? And then the last one, what did she eat on her birthday? ¿Qué comió ella durante su cumpleaños? Okay? And how were the bathrooms at the airport? ¿Cómo estaban, cierto, los baños en el aeropuerto? So these questions, guys, estas preguntas las vamos a dejar en la tarea, ¿ok? A mí me interesa que ustedes vean de nuevo este video, presten atención a los verbos, los escriban y luego respondan estas preguntas, ¿ok? Voy a continuar, ¿cierto? Con lo que me interesa a mí dejar bien claro es el tema del uso de los verbos. Víctor, ¿tienes una consulta? Dame un segundo, Víctor. ¿Está Víctor? Ahí sí, Víctor, te escuchamos. Profe, es que no sé qué está pasando porque entré tarde, tenía algunos problemitas. Ah, don't worry. No hay problema. Lo que estábamos haciendo es un repaso, ¿cierto? Para la prueba de diagnóstico, como yo les dije a tus compañeros, va a ser el próximo viernes y es por medio de webclass. Obviamente va a ser va a estar disponible durante la tarde, ¿ok? Y por varios días. Ok, lo que a mí me interesaba, chicos, estos son algunos ejemplos de que salieron en esa historia. Por ejemplo, el primero dice, I took a taxi to the airport. Si se fijan, el verbo took, que fue uno de los que salía en el video, está ya en el pasado. Es el pasado del verbo take. Esto está en forma afirmativa. Yo tomé, ¿cierto?, el taxi al aeropuerto. Ok, then we have the next one. La segunda, that was when we spoke. Eso fue cuando hablamos. El verbo hablar en presente es speak, pero para formar el pasado ustedes lo transforman a spoke. Acá había otra parte de la historia, decía, one person gave me his last bar of chocolate. Una persona me dio, ¿cierto?, su última barra de chocolate. Gave, ¿cierto?, que está acá en negrita, es el pasado del verbo give. Recuerden, el pasado de los verbos, chicos, los encuentran en su list of the verbs, en la lista de los verbos, siempre en la segunda columna. Víctor, ¿tienes otra consulta? Ahí sí. Profe, la de abajo, did you do, es el no me. Ok, this one, what did you do? Esto en sí, si te fijas, es una pregunta. What did you do? ¿Qué hiciste tú? Recuerden que nosotros poníamos did al principio, ¿cierto? Pero también hay preguntas que son de información. Y si son de información, que van con what, where, when, ¿cierto? Las double H questions. ¿Ok? What did you do all day in the airport? ¿Qué hiciste tú todo el día en el aeropuerto? Si se fijan, tenemos did y el verbo did, nosotros sabemos que está en pasado. Y el do, que es el verbo principal, ya no está en pasado, que debería ser did de nuevo, sino que está en presente. Acá tenemos el tipo de preguntas que solíamos hacer nosotros, ¿cierto? Did you have enough food?
¿Tenía suficiente comida, cierto? Did you have? Ya no debería ser did you have, ¿cierto? Que sería el pasado simple. ¿Por qué? Porque tenemos el did aquí. Lo mismo que en esta, está negativa, ¿cierto? En caso negativo, we didn't think. Nosotros no pensamos, ¿cierto? Think, ¿cierto? El pasado es thought. Pero como tenemos un caso negativo, ¿cierto? Utilizamos el didn't, entonces su verbo ya no va en pasado, queda en participio, o sea, queda en presente, ¿ok? Cuando ustedes usan en preguntas did y en negaciones el didn't, el verbo ya no va con ed y ya no va escrito de una forma diferente, ¿ok? Va en su forma original. Acá abajo, chicos, sale un pequeño reminder. Recuerden que en inglés el verbo, por decirlo más principal de todos, es el verb to be, el verbo to be. En español, I am, you are, he, she, it is, ¿cierto? We, they, and you are, ¿cierto? Así se conjuga el verbo. En pasado, este verbo también es un poco tricky, es un poquito molestoso. Este verbo es una excepción y no sigue la regla de agregarle ed, de que se escribe diferente, ¿ok? Acá dice que el verbo to be en pasado es was, va a ser was para I, he, and she. And it también, ¿ok? Y va a ser were, ¿ok? Para los pronombres you, we, and they, ¿ok? It was horrible not being able to phone you too. Fue horrible, ¿ok? It was, ¿cierto? Nunca van a decir it were, ¿ok? There wasn't any food, no había nada de comida. I was so hungry, yo tenía mucha hambre, ¿ok? O estaba muy hambriento en este caso. We were stuck in the airport. Estábamos. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Cuando ustedes ven verb to be, guys, nunca van a tener que agregar el did y el didn't, ¿ok? Víctor, ahí sí te escuchamos. No entiendo, profe, esa parte. La parte del verb to be, ustedes tienen que recordar que la mayoría de los verbos nosotros dijimos al principio que los dividíamos, ¿cierto? Si eran regulares o irregulares. Pero existe un verbo en inglés que uno podría decir que es irregular, pero a la vez funciona como su propio auxiliar. Nosotros para hacer negaciones, si te fijas, por ejemplo, si comparas la oración say y la segunda que está acá, si te fijas, aquí utilizamos el didn't, ¿cierto? Y luego venía el verbo. Acá no estamos utilizando didn't, ¿cierto? El mismo verbo principal que significa estaba o no había en este caso, está en forma negativa. El verbo to be no va a llevar un auxiliar, va a ser el mismo su auxiliar. En vez de decir, uno podría decir, a ver, aquí tendría que ir there did wasn't, there didn't was, por ejemplo, there didn't be. No, no puede ir así. ¿Por qué? Porque este verbo se manda solo y tiene tanto poder que él puede ser su propio auxiliar. Víctor, ahí sí. ¿Se puede escribir de cualquier manera? No de cualquier ¿O manera. igual? No de cualquier manera. Fíjate, con estos de los que están acá en este cuadrito de color rosado, ¿cierto? Acá dice que dependiendo del pronombre, si tú hablas del yo, él, ella o eso, ¿cierto? Va a ir siempre con was en caso positivo y wasn't en caso negativo. Y si tú estás hablando de los plurales, de tú, de nosotros, de ellos y ustedes, va a ir siempre con were o el caso negativo que es weren't, ¿ok? Esto es como una pequeña excepción a toda la regla que yo les enseñé de los regulares e irregulares. Así que tengan cuidado con esto. Cuando aparece was o were, nunca va a ir un did al lado. Never. Ahí sí, Víctor, te escuchamos. No, profe, que se me olvidó bajar la mano. Ah, ok. So, guys. Acá, por ejemplo, voy a ir mirando si nos quedan unos minutitos. Ok, so vamos a ver si pudieron entender esto. En esta parte lo que tenemos que hacer, tenemos que transformar estas preguntas que están acá. Perdón, son afirmaciones, son todas afirmaciones, están ya todas en pasado. Y tenemos que transformarlas en casos negativos y preguntas. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, acá la primera dice, she went to school, ella fue, ¿cierto? Went es el pasado de go. She went to school last week. Ella fue al colegio la semana pasada
from Monday to Friday, desde el lunes al viernes. She went to school, ¿cierto? Está afirmando, ella fue al colegio la semana pasada, desde lunes a viernes. Ahora, nosotros queremos decir, no fue. ¿Cómo podemos transformar esta oración y ponerla en el pasado simple? Queremos decir que ella no fue. ¿Qué tenemos que agregar? Necesitábamos, ¿cierto?, un auxiliar. ¿Y cuál era ese? ¿Cómo se agregaba? A ver, voy a ir mirando. Creo que Víctor había levantado su mano. Víctor, ¿te escuchamos? Didn't. Ok, very good. Agregamos, ¿cierto?, el did. Entonces la oración, si se fijan, nos va a quedar más o menos similar. She didn't. Y luego teníamos el verbo went. ¿Queda igual went o lo tenemos que devolver a su estado original? David, te escuchamos. Hay que devolverlo a su estado original. Ok, tenemos que devolverlo. Y si ustedes miran su lista de verbos y si lo saben, termina en, o sea, el estado original es go. She didn't go. Y el resto de la oración queda exactamente igual. She didn't go to school last week, ¿cierto? From Monday to Friday. Ok, and now, ahora tenemos que transformarla en pregunta. Hay que cambiarla a una pregunta. Entonces, ¿qué necesitábamos poner al principio? La regla dice que para las preguntas necesitamos nuestro auxiliar al principio. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Este que nos ha salido hasta en la sopa. Vamos a poner aquí, y el verbo lo vamos a poner también en rojo. Vamos a poner en azul mejor el verbo para que ustedes se fijen que vuelve a su estado original. Ok, voy a mirar el chat. Ok, recuerden que necesitamos utilizar did. Recuerden que las preguntas no va didn't, sino que va did solito. Ok, y luego tenemos que repetir, al igual que en el caso negativo, nuestro sujeto, she, y el verbo en su estado original. Did she go to school last week? Sorry, last week from Monday to Friday. Y siempre, 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 acuérdense el signo de interrogación. Y ahí quedarían la pregunta, o sea, que tendríamos la pregunta, ¿cierto? Caso interrogativo. Y nos quedaría, ¿cierto?, nuestra negación en el caso, obviamente, negativo. Víctor, ¿tienes una consulta? Dame un segundo. Ahí sí, Víctor. O sea, queda en pasado, pasado simple y pregunta. Exacto. Recuerda que todas estas, aunque sean casos afirmativos, negativos e interrogativos, está todo dentro del marco del pasado simple. En ese tiempo estamos nosotros trabajando. Estamos hablando de acciones, eventos, ¿cierto?, en el pasado. Por ejemplo, acá, fíjense, y esto es con el verb to be. Acá tenemos were. You were in Australia for 3 months last year. Tú estuviste en Australia por 3 meses el año pasado. ¿Ok? So, acá tenemos claramente verb to be. Aquí está el verb to be. La regla que yo les dije decía que no debíamos poner verb to be porque este verbo se manda solo y puede crear su propia negación. ¿Ok? Voy a ir mirando ahí el chat. ¿Ok? Recuerden que verb to be, was o were, se manda solo. ¿Ok? En este caso, para hacer la negación, deberíamos poner you weren't. Weren't es la combinación de were más not. ¿Ok? Voy a escribirlo acá al ladito. Were más not. Eso significa weren't. Pueden ocupar were not o weren't. Ustedes deciden. ¿Ok? You weren't in Australia. Sorry. Australia. Recuerden nombres de países siempre con mayúscula. For 3 months. Por 3 meses. Sorry. Months last year. Ustedes me dicen, pero profe, ¿dónde quedó el didn't? El didn't no se usa con el verb to be. ¿Ok? Esa es la clave, chicos. Cuando tenemos aquí were o was, no utilizamos el did. Lo voy a escribir, lo voy a resaltar con verde, ¿ok? Cuando tienen aquí were, no necesitan ya verb to be. Pueden poner were not or weren't, and it's the same thing. Por ejemplo, acá, she was a good friend of mine in the past. Ella era una buena amiga mía en el pasado. ¿Cómo quedaría esta?
tenemos acá was. Ahí sí, David, ¿te escuchamos? En negar, ¿no? Sí, tenemos que negar. ¿Cómo quedaría? She wasn't a good friend of mine in the past. Ok, very good. She wasn't. ¿Por qué? Porque habíamos dicho ya que cuando teníamos was o were, que es el verb to be in the past, va sin, ¿cierto? No va con did. She wasn't. Wasn't significa was más not. Ok, es la contracción, la forma abreviada. And then repetimos todo el resto. Friends of mine in the past. Así como en el caso negativo, ¿cierto? Que no necesita did, tampoco lo va a necesitar, ¿cierto? Para las preguntas, ¿ok? En este caso, tendríamos que poner, was she a good friend of mine in the past? Y siempre su signo de interrogación. Lo mismo acá arriba, que necesitábamos poner al principio, where. Were you, estabas tú, ¿cierto? O estuviste tú en Australia for 3 months last year, y siempre su signo de pregunta, si no, no es pregunta, ¿ok? And what about this one here? ¿Ok? Esta es como lo que hemos explicado todas las clases, dice acá, we visited an art museum last month. Víctor, ahí sí, te escuchamos, ¿tienes una consulta? We didn't and our museum last month. Ok, we didn't, y recuerda que tu verbo, ¿cierto? Que es visited, está terminado con ed, ahora vuelve a su forma original, ¿cierto? Que es visit. Recuerden que uno si mira este verbo dice, está en pasado y es regular, ¿por qué? Porque lleva ed. Ok, en este caso lo vamos a escribir con rojo. We didn't, and visit vuelve a su estado original. Se le agregaba ed, entonces sabíamos que era un verbo regular. Y luego el resto, an art museum last month. ¿Y cómo quedaría nuestra pregunta en este caso? ¿Cómo quedaría? Was did? No. Sería did we Ok. visit an art museum last month? Perfect, Victor. Did we visit an art museum last month? Ok. ¿Por qué no era was? Porque no había aquí verb to be. Era did al principio. Con ese hacemos las preguntas, ¿cierto? Ok, we make the questions. Y luego nuestro verbo siempre va a volver a su estado original. Lo vamos a marcar acá para que quede más clarito. Si se fijan, lo único que tienen que prestar atención ahora es, si ustedes tienen was o were en las preguntas, nunca agregarle el did, ¿ok? Nunca usar did tampoco para las preguntas cuando llevan was o were, ¿ok? Es lo único nuevo que agregamos a lo que ya habíamos explicado las clases anteriores, ¿ok? Recuerden siempre para hacer preguntas, en el caso de todos los verbos comunes, did al principio, el verbo en estado original. ¿Ok? That's how you do it. If you want to make negative sentences, oraciones en caso negativo, el didn't y el verbo en el estado original. Y si tienen el caso del verb to be, como esta, were, y en esta que dice was, ustedes solamente deben agregarle el not al verbo. Weren't or wasn't. Víctor, te escuchamos. Cuando es, profe, cuando Ujú. es she, así como, a ver, ¿cuál era? Era she, no me acuerdo qué otro, se ocupa was, pero cuando es you y ese se ocupa were. Era esto que estaba acá atrás. Acá decía, utilizas was cuando es I, yo, ¿cierto? He, she, and it, ¿cierto? Él, ella o esto. Acuérdense que el it es para las cosas. Y luego utilizábamos el where con you de tú, el you de ustedes, el we, nosotros, como- nosotras, y el they, ellos y ellas. Es la misma función, pero se cambia de cómo se escribe. Exacto. It's the same thing, pero cambia cómo se escribe. Podríamos decir que es un verbo irregular porque cambia su forma de escribir, pero a la vez tiene más poder porque funciona como auxiliar. ¿Ok? So guys, the homework for today, la tarea de hoy día, como ya les dije, es ver este video. Aquí está abajito, ¿cierto? El link donde ustedes pueden acceder y verlo y responder estas preguntas. ¿Ok?
La prueba de diagnóstico va a ser netamente sobre el tema del pasado simple, el uso de los verbos regulares e irregulares y el verb to be, ¿cierto? Recordar que no va junto con did. Ahí sí, Víctor, te escuchamos. Profe, Dígame. tengo dos preguntas. ¿Esto que estamos Dígame. pasando ahora va a entrar en la prueba? Sí, entra en la prueba de diagnóstico, recuerden que va a ser netamente sobre el pasado simple, el tema de hacer oraciones, así que vayan practicando cómo hacerlas y recuerden que las pruebas van a ser por medio de webclass, ¿ok? That's how the tests are going to be this year. O sea, como fueron igual que el año